Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes cada día gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, nuestro productor, que les habla Julio Torino, ambos con un saludo cordial y afectuoso para cada uno de ustedes. Vamos ya a ofrecerles el resumen de las noticias más importantes de la actualidad, con el énfasis informativo, como siempre, en la situación cubana, en lo que tiene que ver con Cuba, lo que allí ocurre, lo que la dictadura trata de ocultar, el servicio informativo más completo en cuanto a noticias de Cuba. No solamente las que se publican en la isla, también las que aparecen en cualquier lugar del mundo con relación a Cuba y en exclusiva, directamente desde la isla, los periodistas independientes, los promotores de los derechos humanos, los activistas de la oposición que nos reportan directamente desde allá, desde el territorio cubano. Claro que también estaremos poniéndonos al día en lo que ocurre en el resto del planeta. Eso lo tendremos en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, Jorge Trilla ya está listo ahí con el resumen de lo más importante del mundo deportivo. También tendremos, como cada día, para compartir con ustedes al final de la transmisión, nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo hacemos, como ustedes saben bien, con cariño, con respeto, con un esfuerzo donde ponemos toda nuestra ilusión para ayudarlos a ustedes a que estén bien informados, a que escuchen las noticias sin ponerle ni quitarle, tal como se las transmitimos aquí, para que escuchen también opiniones libres, diversas, sobre el tema que sea, de manera que así, bien informado y escuchando opiniones de todo tipo, pues bueno, pues ustedes cada uno pueda pensar con su cabeza. Así se comienza a ser libre y la libertad es lo que andamos buscando. Así eso vamos. Y vamos porque ya comienza la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es miércoles 18 de junio de 2014 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes. Tenemos un resumen de lo ocurrido ayer en Ginebra, en las Naciones Unidas, donde Ángel Carromero, estudiantes venezolanos y ONGs pidieron la libertad para Antúnez, la investigación internacional sobre la muerte de Payá y Cepero, y denunciaron los sufrimientos del pueblo cubano y del pueblo venezolano en conferencia de prensa en Ginebra. Noticia que ustedes escucharon en vivo y en directo ayer. Hoy le estamos ofreciendo el resumen de lo ocurrido. También el régimen castrista ha tenido que reconocer la presencia en Cuba del virus chikungunya. Y como si fuera algo del otro mundo, la Oficina de Estadísticas e Información de Cuba dice que el salario promedio de los cubanos ha subido, adivinen a cuánto, al equivalente de $20 al mes. Pura miseria. Un pastor evangélico en Cuba, a través de la prensa independiente, denuncia el acoso que contra él ejercen las autoridades de la dictadura. Perros y policías en las calles de Bayamo ante la inminencia del juicio al rapero El Crítico. El director de meteorología de Cuba dice que habrá huracanes más intensos y con mayor incidencia en la región central de la isla. No dejen de escuchar nuestro segmento Voces de Cuba hoy, porque desde Placeta, en Villa Clara, tenemos a Iris Tamara Pérez, la dirigente del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, quien acaba de ser excarcelada después de permanecer más de 48 horas arbitrariamente detenida por el régimen. Denuncia la situación en que se encuentra su esposo, el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, todavía arrestado por el régimen. En Mirada al Mundo, nuestro recuento de las noticias internacionales, tenemos que el presidente de Ucrania ha destituido a su canciller y proclama un alto al fuego con los separatistas después de hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin. En Madrid, todo está listo para el relevo monárquico. Implantan fuertes medidas de seguridad y prohíben manifestaciones públicas. En Israel, el ejército sigue buscando a los 3 estudiantes judíos secuestrados. Mientras tanto, tropas del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante tratan de tomar la mayor refinería de Irak en su avance hacia Bagdad, la capital. Mirando hacia los deportes, tenemos en el fútbol
que en el Mundial que se está celebrando en Brasil, el portero de México contiene a Brasil precisamente en una sensacional demostración. En otros encuentros de ayer, Bélgica gana y Rusia decepciona. Y en cuanto al béisbol, a las grandes ligas, el novato lanzador de los Yankees, Masahiro Tanaka, se convierte en el primero en llegar a 11 victorias esta temporada con otra soberbia actuación. Por su parte, el zurdo guantanamero Roenis Elías gana su sexto partido con los Marineros del Seattle. Ahora, amigos, en tan solo unos segundos, los detalles. Y aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. Un comunicado emitido hoy en Miami por el Directorio Democrático Cubano, fechado en Ginebra, dice que en la mañana de este miércoles 18 de junio, Ángel Carromero, junto a jóvenes del Movimiento Estudiantil Venezolano y las organizaciones UNWASH, Movimiento Cristiano Liberación, Iniciativa por Venezuela y este propio Directorio Democrático Cubano, dieron a conocer una declaración que pide la libertad incondicional del líder opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez y que cesen las golpizas contra Iris Pérez Aguilera, quien fuera excarcelada hace solamente unas horas. Llamamos al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a la alta comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, a la ministra de Relaciones Internacionales, Catherine Ashton, y al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, para demandar que Cuba cumpla con sus obligaciones bajo la ley internacional y con estas obligaciones como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que libere inmediatamente a los dos activistas pro democracia y que cese y desista de nuevos actos de violencia contra ellos, afirma el documento leído por Ángel Carromero durante la rueda de prensa, donde también participaron los líderes del movimiento estudiantil venezolano Alejandro Suárez Tepa y Eusebio Costa. Carromero se encuentra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para participar en un evento donde brindó por primera vez en esa institución su testimonio sobre los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012, cuando fueron asesinados los líderes del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payás Sardiñas, Premio Sájarov 2002 y Harold Cepero. Durante la conferencia de prensa, pidió que se apoyara una investigación internacional que aclare las muertes de Payá y Cepero, investigación que ha sido pedida por 125 líderes internacionales a la ONU hace ya un año. El comunicado continúa explicando que el 11 de junio de 2014 las autoridades cubanas detuvieron arbitrariamente y asaltaron a los opositores Jorge Luis García Pérez Antúnez e Iris Pérez Aguilera. Agentes gubernamentales asfixiaron en 2 ocasiones a Antúnez dejándolo inconsciente y reviviéndolo con inyecciones de una sustancia desconocida. Fueron excarcelados el viernes 13 de junio, solamente para volver a ser arbitrariamente detenidos en la noche del domingo 15 de junio. Los 2 defensores de los derechos humanos están siendo amenazados con ser procesados con un juicio político y ser condenados a largas penas de prisión. Reportes de otros activistas indican que funcionarios gubernamentales han sometido a fuertes golpizas a Iris Pérez Aguilera durante este arresto. Llamamos al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a la alta comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, la ministra de Relaciones Internacionales, Catherine Ashton, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para demandar que Cuba cumpla con sus obligaciones bajo la ley internacional y con estas obligaciones como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que libere inmediatamente a los 2 activistas pro democracia y que cese y desista de nuevos actos de violencia contra ellos. El documento está suscrito por Helen Newer, director de UNWASH, Ángel Carromero, secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Yanice Rivero, secretaria nacional adjunta del Directorio Democrático Cubano, María Alejandra Arigueta, Iniciativa por Venezuela, Alejandro Suárez Tepa, miembro del Movimiento Estudiantil Venezolano, Eusebio Costa, líder de la Asociación de Estudiantes Venezolanos de la Universidad Católica de Santa Rosa de Caracas, Venezuela. En otro orden de noticias, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoció el martes que en la isla se han detectado 6 casos del virus chikungunya que afecta a 16 países de la región y dijo que se trata principalmente de personas que se dedican al comercio ilícito. Hasta el momento,
En el país se han detectado 6 personas afectadas por el virus del chikungunya, casi en su totalidad ciudadanos cubanos vinculados al comercio ilícito que han viajado recientemente y lo hacen con frecuencia a Haití y en República Dominicana, dijo el ministerio en una nota publicada por la prensa castrista. Todos evolucionan favorablemente, añadió. La nota no dio más detalles sobre las supuestas actividades ilícitas de los contagiados, pero dijo que a diferencia de ellos, los profesionales cubanos que trabajan para el gobierno en el extranjero son sometidos a una estricta cuarentena antes de regresar a la isla. Vamos a una pausa, amigos, regresamos inmediatamente para presentarles los deportes, más adelante otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ni el afán de gol de Neymar ni la lluvia de tiros a puerta bastaron a Brasil para superar a México en su segunda salida en la Copa del Mundo. Los anfitriones y los aztecas terminaron empatados a 0 gracias al guardameta mexicano Guillermo Ochoa, que jugó el mejor partido de su vida. A los 25 minutos de la primera mitad, Memo Ochoa atajó con un espectacular salto un cabezazo de Neymar junto al poste y poco antes del descanso paró un tiro a quemarropa de Paulinho. En la segunda mitad, el arquero mexicano coronó su soberbia actuación con otra gran atajada con el pecho a un zurdazo de Neymar dentro del área y a pocos minutos del final tapó un potente cabezazo a quemarropa de Thiago Silva. Este empate hace soñar a México con su pase a la siguiente ronda. En otro encuentro del Grupo H disputado el martes, Bélgica vino de abajo para vencer 2-1 a Argelia. El equipo argelino se había ido arriba a los 25 minutos de penalti, pero los Diablos Rojos reaccionaron en el segundo tiempo y con goles en los minutos 70 y 80 remontaron el resultado. Finalmente, en un partido de poca calidad técnica y errores defensivos en ambas escuadras, Rusia y Corea del Sur igualaron a un gol por banda. Y nos vamos al béisbol. Masahiro Tanaka permitió un cuadrangular de José Reyes en su primer lanzamiento del partido, pero luego ponchó a 10 en 6 episodios y los Yankees vencieron el martes 3-1 a los Azulejos. Por los del Bronx, Brett Gardner pegó un decisivo jonrón de 2 carreras. Tanaka, 11 ganados y 1 perdido, terminó con efectividad de 1,99, la mejor de la americana. Y hablemos de los cubanos en Grandes Ligas. Dayan Viciedo pegó un jonrón de 2 carreras, John Danks lanzó bien hasta la séptima y los Medias Blancas rompieron una racha de 4 derrotas con una victoria 8-2 sobre los Gigantes de San Francisco. Por los patiblancos, Viciedo terminó de 4-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas, José Abreu de 4-1 y 1 anotada y Alexei Ramírez de 4-1 con 1 anotada. Y Roenis Elías lanzó bien por 7 innings, permitiendo solo 3 imparables con 6 ponches sin boletos, mientras que Robinson Cano y Jesús Montero lo apoyaban con jonrones y los Marineros derrotaron a los Padres 6-1. Para el zurdo guantanamero fue su 6ª victoria ante 5 reveses. Y en otros resultados de la jornada del martes en la Liga Americana, Angelinos vencieron a los Indios 9-3, Reales a los Tigres 11-4, Orioles a los Reyes 7-5, Medias Rojas a Mellizos 2-1 y los Atléticos a los Rangers 10-6. En la Liga Nacional, Marlins vencieron a Cachorros 6-5, Phillies a los Bravos 5-2, Rojos a los Piratas 6-5, Cardenales a los Mets 5-2, Cerveceros a Cascabeles 7-5 y los Dodgers a los Rockies 4-2. En partido de Interligas, Nacionales derrotaron a los Astros 6-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. En otro orden de informaciones, un estudio divulgado
En la web de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba afirma que el sueldo promedio mensual de la economía estatal superó los 466 pesos, que era la cifra de 2012, año en que a su vez había aumentado un 2.4% comparado con el año anterior. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran que en los últimos 8 años el salario de los empleados públicos, que son más de 4 millones de cubanos, según las cifras ofrecidas el año pasado, han estado sujetos a un alza anual constante, aunque muy discreta, tan discreta que el salario que supuestamente ha ascendido ahora en Cuba, al cambio serían unos $20 en Estados Unidos. El gobierno ha tenido que reconocer que los bajos salarios son un problema general en la isla, pero matiza en su propaganda diciendo que los cubanos no pagan por servicios como la salud y la educación, en tanto otros muchos tienen presos subsidiados. Al mismo tiempo, las remesas de los exiliados cubanos a sus familiares en la isla es reconocida como la principal fuente de sostén de la economía castrista y por ende de esas familias que ganan esa miseria. Ahora, amigos, vamos a darle paso ya a las voces de Cuba con esta denuncia estremecedora de Iris Pérez Aguilera, recién salida del encarcelamiento a que fue sometida. Este domingo 15 de junio del 2014, nuevamente fuimos arrestados, mi esposo y yo. No llegábamos a las 48 horas de estar fuera, puesto en libertad del arresto anterior el miércoles cuando nos allanaron nuestras viviendas. Fuimos llevados, arrestados por la policía política y llevados a la policía de aquí de Placeta, hasta la seguridad del estado de aquí de Placeta. Y las razones fueron porque nosotros en plena vía pública protestamos por uno de los tantos mendigos que aquí en nuestra isla hay, y nos dijeron que no nos iban a permitir más desorden público. Nosotros les dijimos que nosotros simplemente estábamos ejerciendo nuestro derecho de defender los derechos humanos. En horas de la mañana del lunes yo fui trasladada para instrucción policial. Yo no supe a qué hora sacaron a Jorge Luis de ahí de la celda, porque ni siquiera él me dijo que se lo llevaban, y él siempre acostumbra a decirme cuando lo sacan primero que se lo llevan. Nada, llegué a instrucción policial esposada fuertemente en las manos. Me mantuvieron en la patrulla alrededor de 2 horas. Me bajaron de la patrulla y me llevaron para un pasillo, pero era para evitar que los activistas que en ese momento entraban detenidos me vieran que yo me encontraba ahí. Ahí estuve alrededor de media hora de pie en un salón. Luego de ahí 3 oficiales, entre ellas un oficial con grado mayor, me llevaron para una oficina y me dijeron que me quitara la ropa. Para mí eso fue inaceptable. Yo les dije que yo eso nunca se lo iba a permitir, pasar por esa humillación tan grande, que si yo nunca había claudicado cuando mi esposo se encontraba preso, que me tocaban mis visitas conyugales y nunca permití hacer cuclillas, yo ahí no lo iba a hacer. Me dijeron, no importa, tú vas a ver que sí la vas a hacer, y me esposaron a los pies. Allí una de esas oficiales me dio un estrellón al piso y me quitaron la ropa. La oficial de grado mayor me puso su pie dentro de mis muslos para tratar de poderme abrir. Yo, gracias a Dios, no lo pude lograr, y esas son una de las tantas amenazas de las que me hicieron, que me dijeron de que eso era parte de lo que yo y Jorge Luis íbamos a pasar. Horas antes, alrededor de las 5:30 de la tarde, a mí me sacan para una oficina para hablar con un teniente coronel. Yo pensé que era que ya venía para casa. Allí me amenazó, me dijo que íbamos a ser llevados a prisión, si seguíamos haciendo desorden público, que mi esposo iba a ser procesado por atentar contra la figura del señor ese que ni cenizas queda. Yo les dije que ellos hicieron su trabajo, que yo sabía lo que yo tenía que hacer, que ellos cuando querían matar, ellos mataban, y cuando ellos querían dar golpes, ellos lo daban, y cuando querían llevar para la prisión, ellos lo hacían. Me volvieron a retroceder para la celda, y un ratico después escucho una bulla, pero yo estaba muy distante de la famosa celda 16, y yo escuché cuando afuera decían, le están dando tremenda golpiza a uno de los derechos humanos. Me liberaron a las 7:30 de la noche. Yo le dije que si mi esposo no me lo liberaban, yo iría a exigir su libertad. Y ahora en horas de la mañana de hoy miércoles recibo una llamada de la esposa de un detenido común que allí estaba, que dice que sacaron a los 3 detenidos que habían ahí con mi esposo, alrededor de 10 oficiales de la brigada especial, para golpearlo. Dice que le dieron con tonfa, le dieron patadas. Pienso salir en breve hasta Santa Clara, porque ellos tienen que decirme a mí cuál es la situación legal de Jorge Luis, porque él es mi esposo. ¿Qué está ocurriendo en el resto del planeta? Nos enteramos ahora mismo con nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo.
Petro Poroshenko anuncia un alto el fuego de corta duración. El presidente ucraniano ha dado un paso al frente tras hablar telefónicamente con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ha tendido la mano con un plan de paz para el este del país que incluye un alto el fuego unilateral, aunque con algunos matices. El alto el fuego tendrá una duración limitada, será más bien corto. Esperamos el desarme inmediato de los grupos armados ilegales. Todo para restablecer el orden, incluyendo patrullas conjuntas contra los criminales, bandidos y saqueadores que están desestabilizando la situación al este del país. Además, ha propuesto el nombramiento del hasta la fecha embajador en Berlín, Pavel Klimkin, como nuevo ministro de Exteriores. Será el sustituto del destituido Andrei Dechitsa, que ha pagado caro su salida de tono al calificar de gilipollas al presidente ruso Vladimir Putin. Todo ocurrió durante una violenta manifestación ante la embajada rusa en Kiev para protestar contra el apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos. Todo listo en Madrid para el relevo monárquico. Esta tarde, a las 6, hora central europea, Juan Carlos I firmará su abdicación como rey de España en el Palacio Real y mañana será proclamado su hijo como nuevo monarca Felipe VI. Las medidas de seguridad en la capital española se están extremando y se han desplegado a 7.000 agentes, incluyendo unidades antidisturbios y de artificieros, para un acto multitudinario cuyos souvenirs ya inundan las tiendas de la ciudad, que esperan aprovechar la ocasión. Para evitar complicaciones, las autoridades han prohibido además cualquier tipo de manifestación en el eje central de Madrid, argumentando motivos de seguridad. Al menos de momento han rechazado ya 4 peticiones formales de distintos colectivos. Nueva redada del ejército israelí en la búsqueda de los 3 jóvenes judíos desaparecidos en Hebrón, secuestrados según Tel Aviv. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 65 palestinos, principalmente miembros de Hamás. 51 de ellos son además antiguos presos liberados en un intercambio. Desde que el jueves se perdiese la pista de los 3 estudiantes, ya son más de 240 los palestinos arrestados en una operación que, según el portavoz del ejército, no solo tiene como objetivo encontrarlos, sino también destruir la infraestructura de Hamás en Cisjordania. De hecho, pese a que algunos grupos de corte yihadista habrían asumido la autoría de la acción, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue insistiendo en que es obra de la milicia islamista asentada en Gaza. El Estado Islámico de Irak y el Levante trata de hacerse con la mayor refinería de Irak. Hombres de la milicia yihadista suní, armados con ametralladoras y morteros, han lanzado un ataque y, según un responsable de las instalaciones, han tomado 3/4 partes del complejo situado a 10 kilómetros de Billi y fundamental para la economía del país. Los enfrentamientos se mantienen, pero fuentes policiales aseguraron que de no recibir refuerzos podría pasar totalmente a manos de los insurgentes, que hace algo más de una semana ya tomaron Mosul, segunda ciudad de Irak y sede de numerosos bancos que fueron saqueados. Contenidos en el norte por las fuerzas peshmergas kurdas, el EIL trata de acercarse a Bagdad. Con el objetivo de lanzar una contraofensiva y reposicionar sus tropas, el presidente Nuri al-Maliki decidió destituir ayer a 4 altos mandos militares por la caída de Mosul. Los combates se centran ahora a 60 kilómetros de la capital, especialmente en Bakuba, ciudad que los yihadistas quieren controlar para dar el salto a Bagdad. Con el fin de evitarlo, cientos de voluntarios siguen siendo reclutados para unirse al ejército regular y ser enviados al frente. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Cada día somos más y más los que ya somos capaces de distinguir entre las sombras y la luz. La Nueva República. Tenemos que ver la República como un ser viviente, como algo que crece con nosotros, como algo que vamos haciendo, que va cambiando y modificándose cada día. La Nueva República, radionovela original de Jorge Trilla, inspirada en personajes y situaciones de la alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes. La Nueva República. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Según afirma la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el salario medio de los cubanos ha aumentado y es actualmente de unos 471 pesos al mes, cifra que equivale más o menos a $20. Vamos a creerlo.
Vamos a tomarlo, por cierto, aunque tú y yo sabemos que las cifras que ofrece el régimen en cualquiera de sus dependencias son cifras que vienen de un mundo fundamentado en la mentira y la desinformación. Vamos a creerlo, pues. Pero el caso es que si lo creemos es para espantarse. Sí, porque con una población cuyo salario promedio es $20 al mes, Cuba continúa estancada entre los países más pobres del planeta y el pueblo cubano se sitúa entre aquellos con poco o ningún poder adquisitivo, un pueblo cuya calidad de vida ha retrocedido al primitivismo. Claro que para llegar a esta conclusión no hace falta que los organismos de la dictadura ofrezcan cifra alguna. Basta echar una mirada a la Cuba real, la que no tiene nada que ver con los lujos de los Castro, el derroche de los Maylimbes, las ofertas a los turistas o las corruptelas de los bien conectados. Una nación de pordioseros, un antro de miserias. Esto es lo que debiera decir la Oficina Nacional de Estadística y acabaríamos más pronto. En esta desgracia, como en todas las demás, solo hay que decir una cosa. Gracias, Fidel. Gracias, Raúl. Y así concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por estar en sintonía con Radio República y recuerde que mañana aquí mismo, en esta emisora, en la misma frecuencia y a la misma hora, los estaremos esperando para ofrecerles la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta entonces pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.